Descubrí que los libros pueden salvar vidas. ¿Voy a entretener? ¿Voy a educar o voy a inspirar? Entonces la gente piensa que el éxito es el poder, el dinero, que el verdadero reto no es llegar a las librerías, el verdadero reto es sostenerse. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estéis viendo. Hoy volvemos a un tema que nos apasiona, que es el mundo de los libros. Y vamos a hablar de, digamos, dos caminos que hay para publicar. Uno es la autopublicación y otro es la publicación tradicional. Dos caminos que a veces convergen, pero que de alguna manera tienen sus distinciones, y vamos a descubrirlos de una manera muy honesta a través de una persona que es una experta en estos dos caminos, tanto la publicación tradicional como la autopublicación, que es Lady González, y ella no solo se va a presentar, sino nos va a descubrir todo este apasionante mundo. Y volvemos al mundo de los libros. Si quieres publicar tu libro o si estás interesado en todas estas cuestiones, quédate con nosotros. Lady. Pues nada, estábamos empezando, estaba un poco introduciendo tu expertise, digamos, cuál es tu profesión dentro del mundo del libro, manager literaria, agente literario también. Sí. Y bueno, qué mejor que tú te presentes y que le cuentes a la gente que nos ve, a nuestros espectadores, un poco a qué te dedicas y cuál es tu trayectoria profesional. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por esta invitación que es muy valiosa para mi trayectoria. Gracias a ti por venir. Y bueno, soy manager y agente literaria. Manager porque ayudo a los autores que se autopublican, que no saben nada del camino editorial, que están buscando enfocarse y conocer un poco su rol como escritor o escritora. Antes de ser manager y agente literaria, quiero contarte que fui una gran lectora que empezó a leer porque se obligó, ¿sí?, a entrar en este mundo. También trabajé detrás de un mostrador como librera, profesión que amé muchísimo. Y también trabajé en la industria editorial en Colombia, porque soy colombiana, soy caleña, y tuve la oportunidad de trabajar con las editoriales más grandes de mi país y pude recorrer ciudades, no solamente con una maleta llena de sueños, sino de libros. Qué bonito. Y allí pude conocer de cerca la labor no solamente de la editorial, de la escritura, de la producción, de la imprenta, de la idea que se lleva al teleeditor, un diagramador, sino también el sueño de los escritores. Me di cuenta que los escritores son muy buenos escribiendo, pero muchos no saben venderse. Sí. Y aquí hay una experta en ventas, sobre todo porque los libros, cuando son proyectos bien pensados, realmente pueden llegar a tener un impacto maravilloso entre las audiencias lectoras. Entonces, en ese caminar, descubrí que la queja constante de los escritores es: mi editorial no me vende, no me hace una campaña de mercadeo, no me pone medios, no me están leyendo, no estoy vendiendo en librerías. No. Entonces yo decía, bueno, esta queja, pongámosle mucha atención y aquí hay una necesidad y cómo la puedo cubrir. Sí. Y hasta hace un tiempo dije, bueno, vamos a crear un servicio donde la gente pueda entender que tienen que aprender a venderse. Entonces, como manager, se me ocurrió manager, porque esto es un concepto que no lo hay, o sea, en Latinoamérica es nuevo, yo me lo inventé. Sí, no, y de hecho no es decir, si la agente literario, todo el mundo más o menos está familiarizado, no todo el mundo fuera de lo que es el mundo del libro, ¿no? Pero sí, más o menos yo creo que se conoce. Pero es verdad que lo de manager literario, y me parece muy interesante ahondar en esto, porque no es tan conocido. No es tan conocido, y de hecho es que siempre estuvo la necesidad, pero no la habíamos logrado identificar. Entonces, quiero contar rápidamente que hasta el 2023 estuve con una gran editorial en Colombia, y un día tomé el teléfono y llamé al que era mi jefe inmediato, que le tengo mucha confianza, es una persona a la que admiro muchísimo, y le dije, me voy. Me dijo, pero ¿me estás chanceando? Y le dije, no, me voy porque voy a ir a llevar a los escritores de la mano a que construyan sus carreras. Y me dijo, necesitas mucha paciencia y tiempo para lograrlo. Entonces, ahí nace el rol de manager, pero luego también por interno en las redes sociales, muchos autores que querían llegar a editoriales, yo los leía en ese entonces, Luis, de una forma más de hobby, y les decía, mira, este libro no está para entrar a una editorial, ¿por qué no te autopublicas? Y me decía, me autopublico, pero ¿y cómo me vendo? No sé llegar a una librería, no me sé promocionar, ni siquiera manejo mis redes sociales. Entonces le dije, aquí estoy. Y
empezamos a construir esa parte como manager y luego, años más atrás, venía haciendo una labor de agente que no lo había identificado, como estaba dentro de las editoriales. Sí. Entonces llegaba un amigo, una amiga, mira, quiero que me publique la editorial. ¿Tienes el perfil? Y resultaba siendo la gente de estos escritores que habían evolucionado de alguna manera. Sí, yo creo que es que de alguna manera, pues yo creo que hay que enseñar que, por ejemplo, en España se publican más de 90.000 títulos al año. Imagínate. Y entonces para sobresalir tú también tienes que responsabilizarte de lo que estás haciendo, ¿no? Y tienes que hacerte visible, y ya no son los tiempos en los que un libro llegaba a una librería, si llegan tantas novedades que o tú haces porque se te vea, no solo la editorial, que también tiene su responsabilidad, lógicamente, pero tú como autor o como autora tienes que hacer que seas visible, o sea, tienes que hacer que la gente te vea, que sepa lo que has escrito, ¿no? Y hay una labor importantísima de aprendizaje, ¿no? Sí, es constante. Yo le digo a los escritores que ellos pueden venir muy letrados o muy preparados en cuanto al campo de la escritura o en algún tema específico, porque pues muchos libros de los autopublicados, si vamos un poquito a ese término de autopublicación, muchos autores vienen con proyectos personales de investigación o temas de familia. Por ejemplo, quieren hacer el árbol genealógico y se dieron cuenta que en su familia había alguien muy importante y terminan haciendo un libro acerca de su familia. Entonces les digo, bueno, pero si ustedes van a sacar un proyecto, van a invertir en producción, en edición, en corrección, ¿por qué no hacen todo el papel? Porque si van a llegar a librerías, ¿por qué no sostener? El verdadero reto no es llegar a las librerías, el verdadero reto es sostenerse, estar en la librería, porque totalmente. Si aquí llegan 90.000 títulos al año, en Colombia llega la mitad, ¿sí? Porque allá el sistema editorial el sistema de librerías es más pequeño, ¿sí? Y las librerías no hay tantas como hay acá. Tú aquí en un barrio te puedes encontrar 3, 4, 5 librerías. En Colombia no. Entonces allá la guerra es aún mayor. Y sostenerse dentro de una librería tiene que ser con estrategia, Luis. Allá no es así deportivamente. Entonces me gusta esa definición. La idea es que ellos entren en conciencia y bueno, te iré contando más. Genial, sí, porque voy a empezar a hacerte preguntas que tienen que ver con esas cuestiones. Una cosa que quería recalcar, que a mí me gusta un poco, que es en tu presentación, que es una frase que tienes: creo en los libros como proyectos vivos y en los autores como protagonistas activos de su propio camino. Es mi manifiesto de todos los días, es mi mantra. Sí. Porque los libros como proyectos vivos, porque los libros tienen que evolucionar. Cuando llega un manuscrito a mis manos, sea para la autopublicación o sea para presentarlo ante una editorial, es importantísimo que el libro no cambie de cómo llegó. O sea, tiene que haber una estrategia detrás de todo esto. La escritura en sí es muy linda, pero los libros tienen que evolucionar. Sí, ahora bien, ¿qué pasa con los escritores o las escritoras? Ellos no pueden esperar a que una editorial o un agente los salve. Ellos tienen que evolucionar también, tienen que ser conscientes de que un libro es un proyecto y que hay que venderlo, que tiene que competir en el mercado, Luis. Uno compite en el mercado ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con precio? ¿Con portada? ¿Con temática? Se presentaba aquí un libro y decía, escribimos, la temática era muy interesante, pero él dijo, y ficcionó un hecho real y habló de una cuestión que era, yo sabía que esto era potente, pero ¿cómo se lo contaba a la gente, a los lectores, para que fuese atractivo? Ahí tienes la cuestión, ¿no? Es decir, tú puedes tener un hecho muy bonito que contar cuando dice la gente, no, tengo esta historia, sí, pero ¿cómo la vas a contar? Para que llegue a la gente y para que se quede y para que la gente lo transmita a otros lugares y diga, oye, esto me gusta y se comparta, ¿no? Claro, es que es la forma en la que cuentes tu proyecto y tu libro es muy importante. Y no tienes que ser un experto, un gurú en comunicación, porque yo siempre les digo a los autores que la autenticidad es lo que más vende. Así es, y es así. Empezamos ya con lo que es la pura entrevista y entonces esta vida como por bloques. El primer bloque, que me gusta bastante porque como aquí también trabajamos con temas de oficios y hablamos con diferentes oficios, diferentes artes, me gusta este primero, que es el origen del vínculo con el oficio, con el arte, ya sea la música, sea la pintura, en este caso con el vínculo del mundo del libro. Entonces, ¿recuerdas cuál es el momento exacto en los que los libros dejaron de ser solo lectura para ti y se convirtieron en un territorio vital? Esa pregunta es hermosísima. Sí. En el momento en que descubrí que los libros pueden salvar vidas. Qué bonito. La mía me la salvaron de caer en soledad o de quedarme solamente en un proceso neutro ante la vida.
Entonces los libros se convirtieron para mí en un reto personal, en un descubrimiento diario. Siento que los libros tienen, cuando los libros se aparecieron en mi vida, me convertí en autodidacta en todas las áreas. Yeah. Finanzas, Sí. emociones, crianza de hijos. Entonces en ese momento, sin romantizarlo, pero sí, porque soy una enamorada de los libros, te lo tengo que decir. De hecho, estas tertulias nacen por eso. Yo cuando hago, siempre digo, vidas que dan para un libro y libros que dan para una vida, ¿no? Y siempre digo, los libros están en todo, ¿no? Sí. Y tú hablas, dices, cualquier materia que se te ocurra, filología, bueno, filología lógicamente, ¿no? Pero filosofía también, lógicamente, cine, todo lo que mires, pintura, tienes un libro que tienes algo que te explica sobre el mundo, de lo que sea, de cualquier arte, de cualquier oficio, y me parece maravilloso porque en los libros está todo, ¿no? Sí, en los libros está todo, y sobre todo es que hoy en día hay mucho para leer y no tienes que empezar por lo más difícil. Yo siempre digo, yo el otro día puse un reel en mi Instagram y soy muy poética, y es que yo no encuentro los libros, son ellos los que me encuentran y me hacen guiño, guiño, llévame. Yo no puedo visitar librerías. Hay por aquí un libro que se llama siempre, no sé dónde, bueno, no sé porque como tengo libros por todos lados, pero hay un libro que, fíjate, y hablo de esto, de que a veces un libro te llama y te guiña y te dice, y me lo llevo, que se llama Marcas en la pared. Y me gustó mucho porque es una historia, es una ficción, pero muy curiosa porque habla sobre cómo a veces la crudeza o la dureza en un momento es necesaria y luego no es necesaria, ¿no? Pues en algún momento crudo de la vida nos requiere que seamos muy duros, pero luego no tienes por qué seguir con esa armadura y podemos quitarlo, ¿no? Bueno, entonces el libro narra un poco esto de manera metafórica. Y siempre dije, este libro nunca me hubiese llamado la atención, una editorial poco conocida, se llama Marcas en la pared. Marcas en la pared. Y el libro tenía una portada y tal, y lo miré. Es que me gustaría buscarlo porque es curioso. Pero bueno, no sé si está en esta estantería o en alguna de las librerías o por aquí, todos estos libros que hay por todas partes. Sí, me encanta lo que hay detrás de las cámaras. Estamos rodeados. Bueno, seguimos. Si miras esa primera versión tuya, ¿qué no sabías todavía sobre el mundo editorial, ¿no? Hace años, cuando empezaste? No sabía que publicar garantizaba darse a conocer. O sea, el que no sabía que publicar un libro era garantía de destacar. Bien. Porque yo siempre, pues yo empecé a trabajar en el 2010, 2011 en una librería en Cali. Y recuerdo que cuando firmé el contrato, la gerente me dijo, Lady, una vez lo firmé, ¿no? Gancho ciego. Una vez lo firmé, yo estoy feliz porque yo venía de trabajar como directora de mercado y publicidad en centros comerciales, pero me cansé de ese oficio y estando allí mismo nace el reto de ir a administrar una librería. Y en mi casa me decían, ¿cómo vas a hacer si tú no eres lectora? Y yo dije, pues lo intentamos. Claro. Hay que vender, ¿no? Pues entonces me dice la gerente, me dice, tienes que leerte como mínimo 4 libros al mes. Y yo le dije, ¿cuántos? ¿Eso qué es? Y yo me fui para mi casa y yo dije, ¿será que puedo cancelar el contrato? En ese momento, estoy hablando de hace 11, no más, 15 años atrás, y estaba limpiando las estanterías, cayó un libro en mi pie y yo dije, pero ¿quién trajo de todos estos libros una cantidad? Y un libro como en ese entonces para mí era petete, en ese entonces un libro de 200 páginas. Cae en mi pie y yo dije, y de repeso lo miro y dice, el éxito no es casualidad. Yo de repeso esto, el éxito, ese concepto, ¿por qué me traen eso? Y tenía cámaras la librería y entonces me llama el chico que estaba en bodega y me dice, oye, te veo peleando sola. Le dije, sí, ¿tú por qué me trajiste este libro? Me dijo, pues para que lo venda. Y entonces le dije, pues bueno, se abre el libro y había una pregunta, un interrogante, ¿crees en el éxito? Y yo dije, pues no. Lo puse allá, me empecé a limpiar cuando dije, no, me lo voy a leer. Me reté a leerlo y en ese momento nace esa curiosidad. Y entendí que ahí había un mensaje para mí y que de alguna manera los libros no eran buenos ni malos, Luis, los libros y que el sistema editorial tampoco ni es bueno ni es malo, simplemente es un sistema. Entonces en ese momento entendí que cualquier temática que cualquier persona necesite, pues la va a nutrir, la va a orientar y le va a ayudar, ¿sí? También entendí, lo que no sabía es que un autor nunca le explican que tiene que ver su libro como un proyecto. Es un proyecto para toda la vida. Si el libro tenga los primeros 2 años vida activa en librerías, es un libro que se puede seguir vendiendo. Totalmente. Pero hay que mapearlo, hay que entenderlo. Sí. Así funciona. No sabía eso y muchas cosas más, pero digamos que eso fue lo que más me asombró.
Muy bien. Vamos a una parte que yo le llamo entender procesos, no logros, Okay. para entender que de alguna manera es decir, todo es consecuencia, ¿no? O sea, cualquier cosa que sucede es una consecuencia de algo, ¿no? Entonces, al final, los procesos tienen que ver con el éxito, ¿no? Es decir, cómo tú trabajas, ¿no? Y entonces, primero, para que la gente entienda, y esto me gustaría, porque me parece muy interesante, es cuál es la labor de una manager literaria. Bueno, y lo estábamos hablando detrás de cámaras. Manager nace en el momento en que me doy cuenta que muchos autores se estaban autopublicando y luego terminaban con un ayayay, con un dolor, diciendo, no vendí, no me conocieron, ¿cómo hago para llegar a una librería para que me vendan? Es más, no saben negociar con una imprenta, ¿sí? No saben cuál es el tiraje inicial para decir, voy a lanzar mi libro al mercado. Entonces, al escuchar todo esto, muchas personas me decían, no tengo ni idea, terminé, puse punto final y no sé qué sigue. Y yo dije, yo sí sé. Yo te explico. Entonces, en ese momento, yo todavía no era manager, te estoy hablando del 2023 más o menos, y alguien me dijo, Lady, tú no eres coach, tú eres una especie de mentora, pero tú tienes algo especial que ni te hace agente literaria. Yo siento que tú eres mi manager. Y le dije, pues soy tu manager. Y me dijo, pero una manager literaria porque conoces el mundo editorial, sabes cómo está compuesto el detrás de cámaras, cómo llegar y cómo promocionarte. Entonces, ahí nace mi rol como manager, Luis, y desde ese momento me dedico a asesorar a los escritores que quieren y que son conscientes que no están listos para llegar a una editorial. Entonces, vamos a autopublicarnos, pero vamos a hacer un proyecto mapeado, con estrategia, vamos a investigar el mercado. Hazte una pregunta sobre eso porque me parece muy curioso. ¿Cómo se toma un escritor o escritora cuando le dices que todavía no está lista para entrar en una editorial tradicional y es mejor autopublicarse? Yo creé otro servicio. Descubrí que para poder sentarme con un criterio y profesionalismo, porque esto es muy profesional, leerlos. Entonces yo hago una radiografía literaria y entonces me siento no como la persona experta que ya ha trabajado con editores, sino más bien como la lectora. Y entonces me doy cuenta dónde están los vacíos, en dónde está el problema de la obra, dónde están los personajes, si están bien creados o no, si la obra me llena. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy cuidadoso porque yo no puedo ir a juzgar la obra por como yo soy. Sencillamente tengo que pensar la parte técnica y en general en todos los lectores. Entonces, muchos escritores son conscientes de, la mayoría que se autopublican son conscientes de esto. Y también ahí viene la formación. Yo les digo, ¿por qué no nos vamos formando? Yo no trabajo sola, Luis, yo trabajo con un grupo de editores, diagramadores. Y entonces lo que hacemos es un taller intenso de escritura creativa. Les enseñamos a crear personajes, los enviamos a que vayan a ver películas, que se lean libros, que nos creen proyectos, porque es que así es que nace la creación literaria. Entonces, cuando yo les digo, no están listos, se los digo, obvio, como una mamá muy amorosa. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ahora justo contándonos eso, la siguiente pregunta es, una vez que el libro está escrito, ya el manuscrito está hecho, ¿qué empieza realmente? La lectura y la crítica intensa. Ahí empieza el verdadero trabajo, Luis. Ahí empieza el verdadero trabajo porque no nos quedamos solamente con el punto final y ya cerrarlo, sino que yo siempre les digo a los escritores que cuando muere el escritor nace un verdadero lector. Entonces les digo, y esto está basado en un libro de un autor francés que no sé francés, no te lo puedo pronunciar aquí porque haría el ridículo en semejante canal. Nunca harías el ridículo. Y yo me leí ese libro y prácticamente el autor decía eso, que la manía del escritor terminar y entrar al libro y entrar otra vez como escritor y empezar a ver errores. Qué interesante esa perspectiva que nunca lo había pensado, y entrar ya como lector. Por supuesto. Claro. Y al final el autor dice que es mejor que muera en ese momento el escritor y que entre un lector. ¿Por qué? Porque el lector va a disfrutar, como el lector no sabe técnica, entonces el lector se va a sorprender con el personaje y con la historia. Entonces, cuando ya el libro está así terminado, lo que hacemos es, bueno, vamos a leer, lo leo yo y lo lee mi editor, según si es de ficción o no ficción. Leemos y hacemos un pequeño comité y empezamos a debatir.
yo soy muy mamá, entonces el editor a veces me llama la atención, me dice, no, pero Lady, esto no es así, tienes que decirle al escritor que haga esto. Y nos ha tocado en esas correcciones que los autores autopublicados especialmente ya se quieren desmayar del dolor porque nos toca ser un poco crudos y explicarles que no está listo. Entonces viene la reescritura y viene el proceso ya de crear un proyecto. ¿A qué público está dirigido, por ejemplo? ¿Qué quieres hacer con el libro? La primera pregunta cuando alguien me dice, no, es que me quiero publicar, le digo, ¿qué quieres hacer con este libro? Unos me dicen, quiero impactar. Le digo, sí, pero... Sí, eso es como el océano. Sí, le digo, y quiero ser famoso. Bueno, ahí ya empezamos con un checklist que vamos tachando. Y luego viene el proceso ya de edición, corrección, pero ya eso pasa como... Ya, sí, eso es como ya casi pulir, ¿no? Es decir, tú Sí. coges una roca grande, como un escultor, se va limando, se va empezando a quitar todo y ya cuando ya te quedan los últimos detalles. Nosotros antes de decirle al autor que el libro ya está listo para, digamos, si se quiere autopublicar, ha pasado por un proceso primero de lecturas profundas 3 o 4 veces. Ya. Para poder... Pues porque, no es, mira, porque esto también es muy delicado y es no solamente la reputación del autor, sino la reputación No, claro, mía. efectivamente. ¿Eh? Sí, porque porque hago las veces de coordinadora editorial también. Ya. Entonces es como más bien llevarlo y decirle, hay que leer, hay que reescribir, hay que volver a revisar y hay que aprender. Claro. Sí, de cada proceso. No quiere decir que sea un error, ¿no? Pero siempre es un error si no hay aprendizaje. Si no, no es un error, ¿no? Entonces, al final uno tiene que evolucionar, ¿no? Sobre lo que está haciendo. Sí, exacto. Y es lo que le pedimos a los escritores, que lleguen con una mente muy abierta, porque a nosotros nos llegan muchos profesionales, nos llegan abogados, arquitectos. Sí, hay mucho, yo creo que con ganas de crear ensayos, ¿no? Ensayos de oficios y de diferentes materias, ¿no? Y te digo también que me he sorprendido cuando me he encontrado con abogados, psicólogos, arquitectos, personas que están en un oficio totalmente diferente, pero escriben de una maravilla. Sí, es que yo creo que ahí tiene mucho que ver con tu oficio, si tiene que ver con la redacción. Un abogado sabe redactar muy bien. Sí, todo el tiempo está escribiendo minutas. Efectivamente. Fíjate que el otro día, una cosa súper curiosa, hay un libro que ha sido muy notorio, muy famoso, que se llama Oh, Susana, que lo ha escrito un arquitecto. Tengo por ahí el libro, es interesantísimo. Y escribió una cosa que le sucedió a él, que iba a hacer una obra, pero no tenía tiempo y acabó haciendo una obra por WhatsApp con otra persona que es la Susana, que es la que dirige la obra, ¿no? Y el libro es una genialidad porque te cuenta, de alguna manera, algo ficcionado, pero con realidad, cómo sucedió de una manera narrativa, un arquitecto, y escrito, pero porque como hablaba con él y decía, claro, yo es que sé redactar, ¿no? Entonces, cuando tú sabes redactar, sabes contar algo, ¿no? Sí, pero los arquitectos tienen una ventaja, Luis, y de hecho lo hablábamos en estos días con mi editor porque tenemos como a 2 o 3 del grupo, y es que ellos tienen una creatividad sobre lo urbano. Entonces son como unos dibujantes y ellos tienen que jugar mucho con la imaginación, entonces en esa creación literaria se les da muy bien. A mí me dijo una vez Pito Freire que dentro de los alumnos que hay en los cursos de escritura, que funcionan muy bien los ingenieros, un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Porque manejan estructuras, ¿no? Entonces muchas veces dices, tú lo que tienes que hacer es estructuras, ¿no? Dentro de crear un libro, ¿no? El libro, lógicamente, tiene un proceso de creatividad, pero luego, cuando tú ya sabes lo que quieres contar, hay un proceso estructural que es escribir, una técnica. Y entonces cuando no te sales de esos márgenes y eres formalista, ¿no? O sea, tienes una forma, pues lo haces bien, ¿no? Ellos están creando, pues dentro de los libros vemos que muchas veces uno de los personajes principales es el territorio y los ingenieros y los arquitectos todo el tiempo están pensando en el territorio y les da muy fácil construirlos como personajes. Vamos a pasar a una cosa que yo creo que es interesante y es... una pequeña explicación de la diferencia entre autopublicarse, que yo creo que mucha gente lo sabe, y lo que es publicar con una editorial tradicional y de qué depende el camino a escoger. Más allá de que a veces no estés maduro, porque hay muchas veces que hay gente que tiene un libro pero decide directamente ir a autopublicación porque a lo mejor vas a vender cursos y dice, oye, yo no tengo que pasar por una librería porque yo lo que hago es que vendo un curso de coaching, de lo que sea, y luego aparte te vendo mi libro, ¿no? Entonces, para que la gente entienda, diferencias claves. Bueno, diferencias claves en la autopublicación. Tienes el control total de tu obra, ¿sí? Pero tienes una gran responsabilidad y tienes que crear tu carrera, ¿sí? Es más ardua la carrera de autor con la autopublicación y es que tú te encargas de todo el proceso desde cero. Así busques
quien te edite y quien haga todo el proceso de producción, tienes que seguir trabajando en la venta, promoción y distribución. Tienes que volverte un pequeño empresario con un producto que es un libro. ¿Sí? Eso es autopublicarse. Ahora bien, la publicación tradicional, la que es por cesión de derechos, aquí hay un contrato. Hay un contrato a determinado tiempo, que puede ser 5, 7 o 10 años, dependiendo del tipo de la obra. Tienes unas regalías y no vas a recibir la ganancia total del libro. Y también te da una reputación según la editorial en la que estés y la temática que se maneje. Ambas posturas, una no es más interesante que la otra, solo que llevan a distintos caminos, pero lo más importante es la figura del autor. Es cómo toma esta posición, si está autopublicado o está por cesión. ¿Y la siguiente pregunta cuál es? Dentro de eso, que era depende, un poco lo has contestado, de qué depende el camino a escoger, pero siguiendo en esa línea de la diferencia, ¿no? De la distinción entre publicar de manera tradicional o autopublicarse, en ciertos círculos pareciese que está mal visto, ¿no? Cuando a veces hay gente que habla de una autopublicación. ¿A qué crees que se debe? Bueno, a falta de criterio editorial. Porque se tiene en cuenta que la autopublicación es sinónimo de rechazo, de plan B o libros mal hechos. Que sí, nos hemos encontrado con muchos libros en el mercado mal elaborados, con una corrección horrible, y no hay una curaduría editorial, ¿sí? Entonces, por eso la gente dice, es autopublicado, ese libro debe estar mal hecho. Entonces, cuando eso sucede es porque no hay un criterio editorial y porque no ha sido un proyecto bien elaborado y porque el autor pues no ha tenido una instrucción de este proceso. Claro, yo ahí por eso hacía el matiz de que muchos autores que tienen su camino, es decir, deciden autopublicarse, no porque alguien les ha dicho no te publico, no, es porque quiero yo autopublicarme, que es una distinción muy importante, ¿no? Sí, y ahorita hiciste una acotación muy importante, Luis, y es que mucha gente también decide autopublicarse porque volvemos al que tienen el control, entonces dicen, no, yo quiero que mi libro tenga full color, que sea así totalmente. Y todo lo demás. También está la idea de que una editorial va a limitar un poco a los escritores, pero también es que muchas veces los autores no están preparados, Luis. ¿Sí? Esta pregunta me parece muy interesante porque tu perfil me parece súper interesante porque tienes varias visiones, no solo de tu trayectoria y un poco de la manera transversal en todos los oficios que has estado dentro del mundo del libro, sino que al trabajar entre Colombia y España, y además esto le interesa mucho a la gente como nómada digital, que me parece pues siempre es admirable. ¿Qué cambió en tu forma de acompañar a los autores y de entender tu oficio, que fueses nómada digital? Yo creo que yo en otra vida fui española. Te lo juro. Siempre España me ha atraído muchísimo por la parte cultural, por la parte literaria. Desde hace muchos años empecé a trabajar con una editorial que es de aquí de España, en Colombia, y me fui enamorando de la literatura, de la forma en la que escriben los autores de acá. Empecé a verme todas las series, las películas, empecé a escuchar música, a darme cuenta de muchas cosas y me fui enamorando un poco, pero hay una gran diferencia entre España y Colombia, y es que España es muy rica en el tema literario, no solo por el tema de las librerías y por la gran cantidad de editoriales que hay, sino por los eventos culturales y gratis. Aquí tú puedes ir en el día a 3 o 4 eventos y todos son súper interesantes porque o aprendes de escritura o aprendes de construcción de personajes o vas a la presentación, te encuentras a los escritores que yo soy fan de Rosa Montero y vine a conocerla acá en ferias del libro. Entonces, antes de venirme a vivir como nómada digital, visité Madrid 3 veces y siempre coincidía las ferias del libro y yo decía, yo tengo que estar acá porque yo tengo que venir a hacer relaciones públicas. Aquí con una facilidad, el editor, el escritor, la librería, el distribuidor te abren las puertas y creo que eso de alguna manera también beneficia a mis escritores en Colombia. Así es. Abrirles espacios, y en lo personal creo que una manager que evoluciona, que se capacita más, que lee más, que conoce más, es una manager que tiene mucho más para ofrecer. Interesante, muchas gracias. ¿Qué debería preguntarse un autor o una autora antes de publicar? Mira, interesante, y es ¿para quién estoy escribiendo? Esa es la primera pregunta, ¿no? Sí. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Voy a entretener? ¿Voy a educar o voy a inspirar?
Me gusta. Publicar, ¿un medio o un fin? Es un medio. Es un medio y el fin es darse a conocer y seguir con la carrera de autor. Muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa, que siempre presentamos un libro, damos la oportunidad para que un autor o autora presente su libro, y este va a ser un poco más especial porque es una autora que tú has hecho de manager literaria con ella, habéis trabajado en colaboración. El libro, por lo que he escuchado ya, tiene muy buena pinta y es muy interesante. Se titula Un nudo en la garganta, como pregunta, y bueno, son dos autoras, Carolina Méndez, pero nos lo va a presentar Laura González. Bueno, pasa Laura, que ha habido ahí un despiste. Necesitamos una silla. Lo siento, perdón. Es que lo he hecho así de sopetón, no nos han dado cuenta. ¿Estaba previsto o no estaba previsto? Estaba previsto, pero estaba con el micro. Bueno, lo siento. Bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias. Y nada, Laura, pues cuéntanos y luego te vas a quedar un ratito porque me parece muy interesante tener la oportunidad de un poco también tú nos cuentes qué tal la experiencia con Lady y bueno, Claro pues, que que sí. nos cuentes un poco cuál es la visión de la autora, de la escritora, pues en ese trabajo, ¿no?, colaborativo. Claro, felices. Genial. Feliz de contarles. Muy bien. Bueno, pues este es mi bebé. Esa parte del pelo un momento. Ay, Por el acá. micro. Ahí. Ya, ahí está bien. Gracias. Sí. Bueno, este es el libro, es Un nudo en la garganta. Ya con el título uno empieza a pensar, Sí. ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? Y si uno oye esta pregunta, ¿quién no ha tenido un nudo en la garganta alguna Totalmente. vez? Y mucha gente no sabe por qué tiene ese nudo en la garganta. Entonces es parte de las cosas que se responden en este libro. Esto es una manifestación de la tristeza o de las emociones. Y pues es un libro que básicamente habla de las emociones y de cómo podemos manejarlas, transitarlas, porque nadie nos enseñó qué hacer con ellas. Totalmente. Ahora se habla mucho de esto, es que ya desde niños nos debería enseñar un poco a manejar nuestras emociones y a entendernos un poco mejor, ¿no? Y a veces incluso lo que habías dicho, transitarlas es dejarlas pasar, ¿no? Que a veces las negamos, ¿no? Claro, y eso es parte del punto de este libro y es todo el mundo, o mucha gente lo que hace con las emociones desagradables como la tristeza, la ansiedad, la rabia, es querer borrarlas, querer quitarlas. Yo no quiero sentir esto. Y este libro lo que hace es mostrarnos que las emociones pueden ser una brújula, que podemos volverlas nuestras aliadas. Hay una manera de hacerlo, primero entenderlas y luego algunas estrategias para transitarlas, para que sea también más ligera la vida y para darnos cuenta de que son útiles y no tenemos que quitarlas ni esconderlas. El título me encanta lo estaba viendo el libro antes y me parece muy bien editado, ¿eh? O sea que, y además, todo color, me parece un libro muy, muy interesante. Sí, es un libro ilustrado. Queríamos que no fuera solo un libro con texto porque creemos que el arte también muestra un poco de lo que se siente. Entonces, si tú ves las ilustraciones... Estaba viendo esta ilustración que me encanta y fíjate que muchas veces a mí yo tengo no sé llamarle TOC o una cosa que me gusta, que es cuando yo empiezo a abrir un libro y de repente lo dejo, ¿no? Y creo que cuando tú dejas un libro como si fuese una carta del tarot, ¿no? Cuando tú abres un libro y te habla el propio libro, ¿no? Y fíjate qué ilustración más bonita, la voy a enseñar a ver a cámara. Y sobre todo la pregunta, ¿no? Rabia, ¿quemarnos o parar, no? Fíjate qué ilustración más bonita. Wow, sí. Sí, me ha encantado, ¿eh? Sí, Sí. es que eso es lo que queremos, Sí. eso es lo que queríamos. Queríamos que fuera un libro que llamara la atención visualmente, tiene también ejercicios, gráficas, Sí. entonces esto no es solo un libro para leer y ya, sino que es un Sí, libro pero ya hay también en como donde tú ejercicios. puedes revisar, ok, ¿qué pasa con mi ansiedad? ¿Qué pasa con mis pensamientos? ¿Yo qué estoy pensando cuando tengo ansiedad? Entonces, esa es la idea, es un libro muy dinámico, ilustrado, es bonito, entonces es un libro que atrae también para que no se sienta como que las emociones, como, ay, voy a leer sobre mis emociones, venga a ver, sino, bueno, wow, quemarnos o parar, me están ya haciendo una pregunta. Entonces, esa es la idea. Fíjate, precisamente no sé si ayer o antes de ayer, hice una publicación sobre el miedo, ¿no? Que siempre he dicho que el miedo, además lo decía Cus D'Amato, que fue el entrenador de Tyson, y es un entrenador que fue uno de los grandes exponentes del boxeo y hablaba que el miedo era un aliado, ¿no? El miedo bien entendido, bien gestionado, te acompaña y te hace estar más atento, siempre que cuando no te bloquee, ¿no? Y entonces estaba leyendo esto, miedo, y de Nelson Mandela, valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista, ¿no? Y es así, es la realidad, ¿no? El miedo puede ser bueno, bien utilizado, ¿no? Por eso digo que el libro me parece súper interesante, ¿eh? Sí, es la idea. La idea es que nos enamoremos de nuestras emociones, que las volvamos nuestras aliadas y que las volvamos una brújula
para que nos muestren lo importante, porque al final eso es lo que nos muestran, qué es importante para nosotros. Y te quiero hacer una pregunta también, ya empezamos así con las preguntas. Si quieres presentar más, presentas, si no te digo preguntas. Y esto me imagino que es muy importante en el mundo empresarial porque muchas veces son adultos o niños adultos, ¿no? Muchas veces propios directivos, ¿no? Que no saben gestionar muchas de sus emociones y encuentras muchas situaciones complejas en los equipos directivos, ¿no? Esto vendría muy bien para el mundo empresarial, entiendo, ¿no? Claro, de hecho tengo una amiga que hace poco me estaba contando, ella trabaja en recursos humanos en una empresa, y hace poco me estaba contando cómo se craneó ella unos talleres con su equipo para saber manejar la rabia. Imagínense el manejo de la rabia en un equipo de trabajo. Claro. La asertividad, saber cómo transmitir eso que me molesta, pero no hacerlo con mucho cuidado. Sí. Entonces, sí, ya se está utilizando en algunos equipos precisamente porque es fácil de leer, es dinámico, no es complicado. Entonces, ayuda mucho a que sea más fácil de trabajar con las personas. Lady, ¿alguna pregunta? Eso es fácil, ¿eh? La pregunta que siempre les he hecho y es que ¿cómo terminan dos psicólogas, doctoras en psicología, escribiendo? Buena pregunta. Sí, pues mira, nosotros somos psicólogas clínicas, trabajamos con consultantes que llegan a pedirnos ayuda con sus cosas personales y nos dimos cuenta que primero faltaba material, ¿sí? Entonces muchos de nuestros consultantes nos dicen, ¿tienes algo que pueda leer sobre esto? No, no existe algo que no sea académico y complicado. Entonces, primera cosa. Y segundo, esto que te decía ahorita es increíble que no nos enseñen lo que podemos hacer con nuestras emociones, la utilidad que tienen y que no haya como algo fácil de leer para aprender estas cosas. Sobre la marcha estaba pensando y me parece muy interesante porque creo que es verdad que tienes o un punto muy académico o un punto muy narrativo. En psicología muchas veces te recomiendan Historia de Terramar, por ejemplo, que tiene cosas muy concretas, o libros, o el Caballero de la Armadura Oxidada, como libros que son muy narrativos pero muy metafóricos. Entonces tienes como los dos mundos, el narrativo, el ensayo casi clínico, casi muy profesional, y luego entre medias hay algo que es muy accesible, ¿no? Que es este libro. Claro, aquí lo que hicimos con Carolina fue decir, bueno, falta material, las dos somos muy amigas, pero también somos psicólogas clínicas, nos formamos según la ciencia, es decir, todo esto es basado en evidencia, pero queremos algo muy humano que le hable directamente a la persona y que la persona pueda decir, ¿cómo así? Yo siento ayer sentí un nudo en la garganta y no podía ni comer, claro, porque a veces la gente no puede ni comer. Sí. ¿Qué es esto? Y que se pueda responder esta pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Pues yo creo que, no sé si nos hemos dejado algo, si quieres comentar algo más, y si no, casi te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Lady? Ahora ya. Pues nada, yo quisiera comentar que nosotros además tenemos una comunidad en Instagram que se llama Desenredémonos. Estamos tratando muchos temas de salud mental, de las emociones. Ahí pueden encontrar también toda la información de dónde se encuentra el libro, que nos hemos encargado de que llegue a todos los rincones del planeta. Estamos en Amazon, estamos en Busca Libre en Latinoamérica. Estamos en librerías en Colombia, queremos llegar a librerías acá. Pues ahí aquí estamos las personas que tenemos que ayudar. Entonces, si nos quieren seguir en @desenredémonos, ahí pueden encontrar toda la información sobre el libro. Por favor, seguid esta cuenta que es muy interesante. ¿Y ahora? Bueno, la experiencia con Lady. Lady llegó a salvarnos la vida porque, básicamente, porque lo que ella decía ahorita es verdad, es decir, bueno, nosotras además somos psicólogas clínicas, empezando porque no éramos escritoras de profesión, y felices escribiendo el libro porque fue una experiencia muy chévere, pero luego, claro, había que venderlo y no teníamos ni idea cómo hacer para venderlo. Nosotros llegamos a Lady ya cuando lo habíamos publicado, pero al salir al mundo nos dimos cuenta de lo difícil que era y bueno, alguien me la recomendó y empezamos un trabajo primero muy estratégico. Lady lo que hace es que ella revisa, tal cual como lo decía ahorita, en qué momento está el libro, en qué situación está el libro y en qué situación está también uno como autor, un poco como marca, y hace una asesoría para revisar según los objetivos cuáles son los pasos que hay que dar. Entonces ella nos ayudó a pulir un poco nuestra marca como autoras, porque es diferente una marca como psicólogas que como autoras. Nos dio muchas herramientas para aprender a venderlo también, a venderlo incluso por redes.
y también es una puerta gigante para llegar a librerías, a ferias. Ella nos ha llevado a la Feria del Libro de Bogotá, de Pereira, ¿de dónde más? Bucaramanga. De Cali. de Cali, de Yo que como he Bucaramanga. estado me suenan todos los sitios, pues yo he estado en Colombia. hemos Y he estado en hecho- Cali, además. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hace poco ¿Cómo se llama el estuvimos. territo de las Tres Cruces, no? Ese. El Cerro de las Ahí Tres- subí yo. Ah, ok, qué bien. Entonces, no solo llevarnos a ferias, sino también, bueno, toda esta parte de aprender a vender y creo que el plus gigante de Lady es que ella se casa con el proyecto. Ella es muy cercana. Ella decía, soy como una mamá, literalmente, es como una mamá. Claro, eso es que sientes el proyecto y te apasiona y siempre vas a ayudar de esa manera. Y sí, y eso nos enamoró también de ella porque ella se enamoró del proyecto, ella ama nuestro libro y se nota que ama nuestro libro y desde ahí se le pone todo el corazón a ayudarnos a recorrer el camino que haya que recorrer. Qué bien. Muchas gracias. Ay, qué emoción. Y de verdad que nos salvó la vida. Ay, Pues- muchas gracias. Gracias, Luis, por esta invitación para No, Laura y su gracias libro. por presentar tu libro y bueno, y por contarnos tu No, experiencia gracias con por Lady. darme este ratito con mi Ya sabéis dónde está el libro y ahora en breve estará en España. O sea que, porque todavía no está en España, ¿no? Sí. Pues está en España, lo pueden vender por medio mío, Vale. o sea, Claro. nos pueden escribir a Desenredémonos. Vale. También está en Amazon, pero Vale. nos pueden escribir Genial. a @Desenredémonos y ahí Pues pueden. ya sabéis, ahí está un libro muy interesante y bueno, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. 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 Pues vamos a seguir. Nada, la verdad es que no hay nada como un testimonio de alguien que trabaja contigo. Se me hincha el corazón. Sí, sí, me ha encantado. Sí, la verdad es que sí, muy bonito. Sí, además como me gusta cuando, ¿verdad? Cuando te apasiona algo, cuando sientes pasión, la verdad es que pones el corazón y se nota. Y esas vibraciones están ahí. Sí, llegan. Tú estás como una torre, como una antena emitiendo esa vibración. Totalmente. Vamos a seguir y vamos a dar como aquí quería meter un par de cosas. Uno primero, siempre me gusta un bloque que es hablemos sobre éxito. Sí. Y luego dentro de, porque aquí hay un tema muy concreto que es desmintiendo mitos, ¿no? Y ahora Ok. lo hablaremos. Pero ¿qué es para ti el éxito, Lady? Qué pregunta más Sí, linda. sí, es muy bonita porque además, fíjate, yo siempre he dicho que para mí el éxito es todo lo contrario a lo que para mucha gente es el éxito, ¿no? Y el éxito siempre está dentro de uno mismo, ¿no? Pero ¿qué es para ti el mí, éxito? el éxito es el resultado feliz de cualquier acción. A ver, yo puedo ser exitosa 10 o 30 veces al día o 1 o 2 veces al día. ¿Por qué? Porque para mí el éxito es más personal, es más coherencia, es ser coherente. El éxito es enfocarme en una tarea y terminarla. El éxito es mirarme al espejo y sentirme a gusto conmigo misma. El éxito es para mí unas relaciones personales bien cuidadas. El éxito para mí es que mi hija, mi hijo o mi mamá me abracen o que yo llegue a casa y mi perro me mueva la cola. O sea, ese es el verdadero éxito. La gente piensa que el éxito es el poder, el dinero. Eso viene como parte del Sí, éxito como consecuencia a de veces. un trabajo, Sí. ¿sí? Pero el éxito es vivir en coherencia, Luis. Para mí eso es el éxito. Me gusta más, eso es lo que de lo que estábamos hablando, eso es lo que más se ha fijado, vivir en coherencia. Porque cuando somos coherentes con nosotros mismos, estamos como centrados, como alineados con nosotros, ¿no? Lo malo es cuando somos incoherentes con nuestra manera de ser, con lo que buscamos, con nuestros objetivos, ¿no? Sí, mostrar, decir una cosa Y hacer otra. y hacer otra. Sí, Entonces totalmente. el éxito es ser coherentes. ¿Cuál fue la decisión pequeña que impactó en tu vida? Una decisión. Bueno, yo estaba leyendo las preguntas en casa y yo te iba a responder otra cosa, pero luego esa pequeña decisión fue haber tomado la decisión de leerme ese libro en la librería. Sí, me ha gustado. Es que me ha gustado. Yo tengo una parte muy visual, ¿no? Y entonces. Sí, te lo imaginaste. Sí, y me imaginé cayendo el libro, dándote en el pie. ¿Qué es esto? Pues es que es muy Y curioso. se me ha quedado grabado ya para siempre. Porque es muy curioso porque, pues ya que conoces Cali es una ciudad muy cálida, su Sí, clima es muy sí, sí. calientito, entonces uno allá anda todo el tiempo en sandalias y justo cae y me golpea la uña, el dedo y yo más enojada estaba. Pero esa pequeña decisión de haber tomado ese libro, leerlo y enamorarme para poderlo vender, porque a la semana siguiente ya no habían libros, fue una muy buena decisión. El éxito tiene mucho que ver con hábitos y con rutinas. ¿Cuál es la rutina que mejor te define? Yo tengo varias. He aprendido a sacar un tiempo para mí en la mañana para respirar, para meditar. Qué bien.
y enfocarme en visualizar no solamente frente a muchos escritores, sino visualizándome sana, feliz, tranquila. Pero por encima de todo ello, además de la lectura, la alimentación y todo lo demás, hay algo muy importante, Luis, que yo hago y que si yo no lo hago en la mañana después de que me levante de mi cama, siento que mi día no va a funcionar y es hablar con Dios. Qué bueno. Tengo una relación, una conexión con Dios de oración, pero esto es una oración como cuando una hija se sienta frente a su papá y le dice... Como una conversación. Tengo una conversación muy íntima y puede tomarme 15 minutos, 20, 30 o 5, 10 minutos y siento que me libero. Yeah. Entonces yo me siento como una vasija que tiene que vaciarse para volverse a llenar para poder entregar. Yeah. Entonces esa es una rutina muy especial. Me parece precioso lo que has dicho. Y creo que eso es lo que más me describe. O sea, ahí me muevo. Muchas gracias, me ha encantado, ¿eh? Desmintiendo mitos. Ay, ay, ay. Vamos a desmentir algunos mitos del sector editorial y de la autopublicación. Desmiente algún mito que se te ocurra. A ver, un Que suele ser muy habitual, ¿no? Que todos los libros tienen que ser publicados por una editorial. Mira, ¿Sí? tradicional, ¿no? Tradicional. Vale. Que se va a volver famoso de la noche a la mañana. ¿Sí? Sí. Otro mito grande también es que si no eres el periodista o el publicista o el académico reconocido, entonces no puedes llegar a un alcance mayor de audiencia lectoras. Conozco personas que han terminado, en Colombia se llama el bachillerato, aquí se llama la ESO, Sí. y llegan a una carrera intermedia y han hecho unos libros que uno dice, ¿qué? Sí, claro, sí, mira, hay mucha gente. De hecho, yo creo que cada día hay más autores de ese estilo, Sí. autores que no tienen una carrera porque tenga que ser formalista literaria, ¿no? Pues por haber estudiado filología o historia o lo que sea, y de repente se ponen a escribir y también hay un talento interno, ¿no? De trabajar y ser constante y escribir mucho y leer mucho. Hay grandes lectores que acaban siendo grandes escritores sin una formación previa. Yo tengo una teoría y yo siempre he dicho que hay dos clases de escritores para Lady González. Si algún editor me ve, Bueno, pasa nada lo que voy a decir. Es que hay autores que son talentosos y hay autores que tienen el don de la escritura. El talentoso es el que se forma, el que hace los cursos de escritura creativa, el que va a la universidad, el que lee, el que lleva 10 años investigando, estudiando. de trabajo constante. Que se sienta, pero que todavía le cuesta, Sí. pero que logra sacar, no sé, una buena obra. Pero el que tiene el don es el que tiene el pin, la varita mágica, y es ese que se siente y tú lees y tú dices, pero hasta técnica tiene. Ay, no ¿Sí? sé, ya. Entonces es como algo que está muy guardado. Vale, ¿qué te gustaría que los espectadores comprendieran sobre el publicar que casi nadie dice? ¿Qué quisiera yo que los espectadores entendieran? Sí, entendieran sobre lo que es publicar y que casi nadie dice. Bueno, ahí pues tiene también que ver mucho con los mitos. Y Sí, por eso está dentro del marcado del mundo de los mitos. Tiene que ver mucho con esto y es que de verdad un autor no se hace famoso de la noche a la mañana, sino ha construido ese libro con una intención clara. Yeah. ¿Sí? Que los autores también sufren escribiendo, que dejan la piel. Muchos lectores o muchos espectadores no saben que un autor, después de escribir un libro, le cambia la vida. Yeah. Yo tengo muchos profesionales que me dicen, Lady, estoy dejando la piel en este libro, he llorado, he sufrido, también he invertido dinero para poderlo hacer. Entonces es como importante que la gente también sepa que el escritor también tiene sacrificios. Sí, y así es. Bueno, el primer sacrificio para mí siempre de un escritor es el momento en el que se desnuda de verdad, ¿no? Cuenta, aunque sea a través de una ficción, cosas suyas, ¿no? Y las suelta ahí, ¿no? A través de sus miedos, ¿no? Porque no dejas de trasladar de alguna manera estas cuestiones. Y ahora te voy a pasar una parte que es, le llamamos la pregunta incómoda, que no es muy incómoda, pero bueno, pero no, como sois invitados no podemos incomodaros mucho. ¿Qué pregunta odias que te hagan? Bueno, pero ¿esta pregunta es en plano general o es de mi función como...? Yo creo que más como tu función dentro del mundo. Yo creo que enmarcándola en tu profesión, ¿no? El mundo del libro, o si quieres salirte de ahí. Aquí siempre estamos un poco abiertos. ¿Se puede?
déjame responder eso. Me encanta, es que Voy me a gusta cuando me dice, aprovechar. tengo 3, ya está. Me has ganado. Bueno, la primera pregunta es, ¿usted cobra? Obvio, yo cobro por lo que Pero hago. fíjate, pero- es que no, lo hago gratis. Exacto. Qué buena, La pero se- mira, visto, eso sería una pregunta incómoda. Me gusta. Uy, y yo digo, me pasó hace 8 días con un escritor que llegó por mis redes sociales y me dijo, no me seduce para nada que me cobres. Y yo le dije, está bien, no soy tu manager. La segunda pregunta es, "Ay, pero seguro que vas a lograr que tal editorial me publique. No puedo asegurar eso. Claro, claro, entonces. No puedo, o sea, ni modo. Está habiendo risas por ahí. Sí. Todo. No, claro, digo, es que eso es una aventura. Claro, eso es un trabajo. Que, Además es que cuando uno es agente literario y uno llega ante las editoriales por un... A ver, esto es un lobby tremendo para que una editorial te logre recibir el manuscrito. Es que nadie sabe ese trabajo de la gente. Totalmente, sí, ¿sí? sí. Y la tercera pregunta es, ¿en cuánto tiempo me vuelvo famoso? Bueno, me gustan esas preguntas incómodas. Sí. Vale, y lo último, que no tiene que ver con incómodo, pero sí al final es un tipo de reivindicación que no se ve de tu trabajo y debería saberse. Las horas intensas de lectura. Muy bien. Yo tengo que leer muchísimo. Tengo la responsabilidad emocional cuando hay un rechazo de una editorial, ¿sí? Y también las conversaciones incómodas con los escritores. Ya. Claro, efectivamente. Es fuerte. Ya. Es fuerte porque... Sí, porque la verdad es que escribir un libro atacas un poco con el ego, ¿no? O sea, no es que es un ataque, ¿no? Con todo el cariño del mundo, lo más asertivo que quieras ser, pero al final estás yendo a la obra, a la creación de alguien y eso es como, bueno, como un hijo. Sí, yo no quiero decir que soy psicóloga porque la psicóloga acaba de salir de la charla, pero sí he tenido que leer muchos libros de psicología sobre todo para no volverme una prejuiciosa ni tampoco una juzgadora de la gente, sino más bien una persona que comprende y acepta. Pues mira, por responder estas preguntas incómodas, yo te he traído un regalo. Como si Y yo es un te libro. traje otro. Aquí voy a reivindicar una cosa que últimamente está viendo una tendencia aquí y es que los invitados me traen un regalo. Que se sepa, y la primera temporada nadie me trajo un regalo. Bueno, sí, una persona sí. Pero, Ay, Geoff. qué belleza. Vale, bueno, primero te lo doy yo, luego me lo das tú. Este es un libro muy especial, a mí me ha encantado, es un libro muy conmovedor y me apetecía regalártelo. No. Es muy reciente, acaba de salir, pero la verdad es que es una maravilla el libro. La edición Bueno. es una maravilla, pero lo que es el contenido, lo que es el texto es... te lindo. traspasa. Espero que te guste. ¿Viste Ábrelo. que los libros me encuentran? ¿Sí? Sí, Pues ya verás, te va a gustar. Ya verás. Yo sí. Ahora, yo sí te stalkeé, busqué en Instagram porque sé que eres un gran lector. Me encanta ese cuadro que tienes del libro El Encomendador Sí, de Murakami. de Murakami, Sí, lo pero es que amo. y por eso ese cuadro me lo hizo mi madre. ¿Sí? Mi madre pintaba, vamos, empezó a pintar y tal, de manera aficionada. Y yo, claro, cuando me leo, a mí Murakami me encanta, me he leído casi todos los libros de Murakami. Y entonces leo El Encomendador y ese libro fue una cosa como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿No? Y a mí me dejó como. Y le dije, mamá, y le di el libro, que sale en la primera, creo que son 2 tomos. Son en el 2 primer tomos, tomo, ajá. creo que sale la. Le dije, bonito No. que me hagas esto ahora que estás pintando. Y me lo hizo ella. Y es un cuadro que todo el mundo me pregunta por él. Pues es que es bellísimo, Sí, es sí. bellísimo. Bueno, lo voy a leer. Y bueno, entonces te stalkeé, no encontré este libro en tu feed, espero que te guste. Y aquí hay una postal muy linda que te la mandó José Saramago desde su fundación. Ah. Espero que te guste. ¿Puedo destapar el regalo? Sí, no, claro, es que. A ver. Oh, qué bonita, mira. La frase. Los libros nos unen en lo que pensamos y en lo que sentimos. Qué bonito. Los libros nos unen en lo que pensamos y en lo que sentimos. Qué bonito, ¿eh? Muchísimas gracias. No, a ti. Bueno, voy a abrirlo. A abrirlo. A ver. Uy, va, pues te cuento. Lo tengo. Pero no solo lo tengo, me lo he leído. ¿Sí? Esto no está preparado, ¿eh? Ok, mira. Ya te cuento. Y te cuento este libro que me encantó. Y fue en un club de lectura de mi empresa, que lo eligió mi compañera Mónica. Y me acuerdo que el libro me encantó, pero no es el tipo de literatura que yo hubiese escogido. Y por eso me gustan tanto los clubes de lecturas. Y le digo a la gente que es tan importante dejarse recomendar libros por librerías, por libreros, libreras o por amigos, ¿no? Porque te descubren otros mundos. Y este libro, y además voy a contar una anécdota de este libro muy interesante, de Héctor Abad Fancionisek, de hecho, que es colombiano.
me descubrió un cantante que se llama Jacques Brel, que lo cuenta que cuando vivía en París, el de arriba, Sí. ¿no? El del piso de arriba, Es el piso de escuchaba la música de Jacques Brel, no sé, y entonces él empezó a escuchar a Jacques Brel por esto, ¿no? Y yo escuché a Jacques Brel por él. Ah, O sea, mira. que fíjate, o sea, Sí. que ahí siempre tuve una conexión y los mundos que te abren. O sea, que bueno, súper agradecido por el libro, porque aunque lo haya leído, pero ha sido un súper detalle. Y la verdad es que es un libro muy representativo. Es un libro que marca una temporada en Colombia muy importante, la historia, Sí. y no solamente visto desde el dolor o la rabia o la frustración, sino también desde el servicio, desde lo social, Sí. pero también lo que representa un país para un personaje como Héctor Abad. Sí, además yo quiero contar una cosa aquí, que yo siempre un poco pongo el libro, que me gustó mucho me hizo cuestionarme y reflexionar sobre a veces cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? Sí. A veces nos ponemos muy exigentes con nuestros hijos, y el padre de Héctor, de alguna manera, él lo trata como, digamos, como podríamos llamar ahora mismo, muy mimado, ¿no? Y entonces él cuenta que el propio padre dice, bueno, ya la vida ya es cruda de por sí, ¿no? Ya te hará duro, ¿no? Si tiene que hacerte duro. Pero no voy a maquillar tu niñez, o sea, no voy a, de alguna manera, ponerte en algodón. O sea, te pongo en algodones porque ya la vida te hace duro, ¿no? Sí. Y me hizo reflexionar sobre a veces lo exigentes que somos con nuestros hijos, y que lógicamente hay que serlo en algunas cuestiones, pero, oye, también hay que dar abrazos, también hay que ser cariñoso, también hay que consentir, ¿no? Y me gustó mucho esa reflexión que hace en el libro. Y además la producción que hicieron para sí. Netflix es bellísima, que el autor, el protagonista es español y terminó aprendiendo el léxico Sí, paisa. sí. Y eso fue muy interesante porque es una historia muy de Medellín, de las calles, muy geografía y también de alguna manera el talento que tenemos los colombianos. Bueno, ese libro, espero que te guste, Sí. es de Ana Milán, es un librazo, brillante, brillante. Y nada, ahora una cuestión que es, te voy a hacer una pregunta, siempre una pregunta, el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente. Normalmente son preguntas que no tienen nombre, que decir, que son como ciegas, ¿no? Porque no saben quién es el siguiente, pero sí saben oficios. Entonces, pues un agente literario, del mundo del libro, o de la música, de la pintura, un pintor. Y en este caso nos han dejado una pregunta que han repetido, porque como eran dos personas, y es, si no te dedicaras a la música, ¿a qué te dedicarías? Y te la pregunta María Maganto y Quique Ranea, del mundo del cine. O sea, si no me dedicara a la música, ¿a qué me dedicaría? Sí. O si no me dedicara a los libros, ¿a qué me dedicaría? Ah, perdón, a la música, me iría yo, perdóname. A los libros. Estás atenta, ¿eh? Muy atenta. Ay, Dios, qué pregunta más difícil, porque es que yo creo que yo vengo de hacer libros muchas vidas. ¿A qué me dedicaría? Yo creo que yo trabajaría en una ONG, algo así. Ah, me gusta. Mira. Al trabajo social. Esto no es por quedar bien con nadie, es que me gusta mucho el tema del servicio. O también sería docente, amo enseñar. Muy bien, vamos al bloque final. Y antes del bloque final hay una cuestión que, aunque no juegues al ajedrez, aquí hay una tradición, y la tradición es hacer un movimiento. Le llamamos la partida inacabada, y en esta partida lo que vamos a hacer es mover una... yo juego con ventaja porque siempre estoy en la partida. Claro, yo Ok. siempre estoy presente aquí. Entonces tienes que mover alguna pieza del ajedrez. Yo te voy a ayudar un poco porque si no vamos a dejarle en desventaja al siguiente. ¿Está la reina? Esa es la reina. Ok, vamos a mover la reina. ¿La reina? Pero no, entonces, no deberíamos mover la reina, ¿eh? No la deberíamos mover. Yo te aconsejaría otra cosa. Pero bueno, porque si movemos la reina es que, claro, se puede mover después, por sí, todas las después. del tablero, pero no tendría salida. Entonces yo te recomiendo mover un peón, que podría ser este peón, por ejemplo, con un solo movimiento, para dejárselo fácil al siguiente. Ok, está Pero bien. eso, no te estoy condicionando. Ah, perdón, si te toca este lado. Sí puedes mover la reina. Me la vas a colocar al revés. Vale, ahora sí puedes mover la reina. Ah, perfecto. Puedes mover la reina. Y la tengo que mover hacia Pero si la mueves, ahí tienes un cierto peligro. Mi consejo sería que la muevas como mucho hasta aquí, en diagonal, porque si la mueves aquí el caballo la come, y si la mueves aquí también. Porque el caballo mueve en él. Ok, entonces, ¿hasta aquí? Sí. Ok. La cosa va avanzando. Claro, yo tengo ventaja porque, claro, imagínate. Voy a buscar clases de ajedrez, por favor, Te digo un una cosa, libro. es otra cosa súper apasionante el mundo del ajedrez. Vale, yo voy a mover aquí, por ejemplo. Ok. Ya está.
Se queda así para la siguiente. Wow, y tiene que venir a proteger. Esa reina no me la van a tumbar de ahí. Y vamos a rematar con la parte que llamamos bloque final, que son 3 preguntas. Una es la pregunta que se hace a todos los invitados, que me parece muy importante, y de ahí vamos a sacar, yo qué sé, como ideas, que es, ¿qué consejo darías para hacer un mundo mejor? Perdonarse y perdonar. Me gusta porque, de verdad, normalmente cuando hay preguntas que son así como muy comunes, acabamos en la redundancia, ¿no? En casi siempre decir cosas, y me gusta mucho eso porque perdonar y perdonarse cambia el mundo. Por supuesto, si yo me perdono por los errores que cometo, es mucho más fácil perdonar a otros. Sí. Y hay una sintonía de amor y respeto. ¿Qué libro recomendarías? Ay, no, Luis, de todas las 1. preguntas que me hiciste, todas las anteriores, facilísimas. Esta es la más difícil. ¿Un libro? Sí. Te tengo 3. Bueno, ya lo has dicho, ya lo tienes. Bueno, sin sonar a religiosidad, y que creo que fue el libro que me enseñó a leer bien, la Biblia. Bueno, cada vez que yo siempre lo recomiendo, seas religioso o no seas religioso, seas creyente o no seas creyente, la Biblia es el libro que todo el mundo debe leer. Yo me leí 3 traducciones y diferentes. ¿Traducciones o hablas de...? Porque hay una cuestión muy interesante que es no solo que es diferentes Biblias. Sí, la Nueva Versión Internacional, que es una traducción. Está la TLA, que también es otra traducción. Y está que es la Reina Valera. Sí, que es efectivamente, correcto. ¿Viste? Sí, Sé de Biblias. Pero porque no sabes que me tocó vender Biblias durante mucho tiempo. Pues sabes que yo en la fábrica, pues ya empezó mi abuelo, luego continuó mi madre y he seguido yo con la estela de esta tradición y bueno y este compromiso. Nosotros fabricamos la Biblia latinoamericana. Ah, sí, qué Sí, interesante. esa la fabricamos en mi industria. Y se envía a todas las partes de Latinoamérica, ¿no? Desde Argentina, Perú, Colombia, México, sobre todo lo que más México. Ve, qué bien y qué Sí, sí, interesante. Ese primer libro, porque siento que es un ejercicio hasta de pronunciación, de dicción, de todo. Sí, totalmente. ¿Sí? La historia es bellísima. Hay otro libro que me encanta, a mí me encanta mucho, tengo que decirlo, me gustan mucho los escritores españoles. Me encanta un libro que se llama Los besos, de Manuel Vilas. Ah, Manuel Vilas. Pero es que soy una romántica. No lo he leído yo, Los besos. Te lo recomiendo. Sí. Ese libro es una apología al amor. No es un libro romántico ni es un libro de amor, es una apología al amor. Y es un libro que te habla de que no hay una edad suficiente para amar y sentirse amado. Y estoy convencido de eso. Yo lo veo, fíjate, me gusta mucho cuando ves esas personas mayores, sé, ya con 70 y pico años, que se reencuentran, ¿no? Y que tienen amor, ¿no? Y que de repente dices, claro que sí, es que el amor siempre tiene que estar en nuestra vida, en cualquier manera. O sea, vivir con amor es vivir completo. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Y otro libro. El tercero. Sí, no, vamos, ya, tío. Cuando me dices 3 ya, y vamos. Hace como 15 años me leí el manual del temperamento de Tim LaHayette. Y habla de los 4 temperamentos y me enseñó a conocerme. Es un libro, además cuando uno está en relaciones públicas, que maneja equipos y que vende, ese libro es perfecto. Me gusta porque además cada libro tiene su peso en diferentes temáticas. La Biblia me creo que es un libro que es la historia universal, ¿no? De alguna manera, y que nos hace entendernos como sociedad. El otro es una novela que hace una apología del amor. Y el tercero casi es un ensayo para entenderte, ¿no? Pues como los 4 acuerdos, como ciertas cosas que nos hacen que nos entendamos mejor y a su vez eso hace que nos relacionemos mejor con las personas. Sí, así es. Y la última pregunta, que es de nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores, que es Heaven Travel, y siempre digo lo mismo y redundo en esto, lo siento, pero es que claro, viajar es como leer, ¿no? Y leer es como viajar, porque nos abre otros mundos y nos hace conocer pues, otros lugares y sobre todo tener más empatía. Yo siempre digo, cuando viajas, te hace entender mejor a las personas, porque entiendes que hay otras realidades, ¿no? Tu realidad no tiene por qué ser la cierta, ni tiene que ser la buena, ¿no? Es decir, tenemos que entender y amarnos en nuestras diferencias. Entonces, ¿qué viaje recomendarías hacer? Te voy a recomendar 2. Bueno, ahora antes eran 3, te falta 1. El viaje interior, que es buenísimo, viajar hacia las profundidades del alma, porque es que de nada sirve viajar hacia el exterior. Me gusta porque eres una rebelde, porque es un viaje metafórico. Exacto. Pero recomendaría viajar a Colombia, mi país. Sí, me encantó. A mí la verdad es que siempre también lo recomiendo. Es multicultural. En Colombia tienes las 4 estaciones todo el año y en diferentes ciudades y al mismo tiempo. Tienes, si quieres frío, vete al sur del país, entre Ipiales y Pasto, que es Nariño, que está al sur con la frontera de Ecuador. Si quieres calorcito, vete a Cali o vete al archipiélago de San Andrés.
Si quieres frío de lluvia, como está en este momento Madrid, vete a Bogotá. ¿sí? Y si quieres primavera, vete a Medellín. A Medellín. Yo es que tengo una relación bastante especial con Colombia. Y fíjate, precisamente el otro día, Miguel Gane, que siempre le echa la bronca. Pues precisamente recomendó Colombia también como uno de los destinos que siempre hacemos esta pregunta. Y también lo recomendó, ¿no? Que era el destino que más le había conmovido en los Es que últimos Colombia tiempos. no es nada de lo que en los 90 se tenía entendido que era. Ahora somos, Colombia es un país, no es porque sea colombiana, pero Colombia es un país bello geográficamente. La gastronomía es deliciosa, puedes encontrar de todo. Y los paisajes son preciosos y la gente es divina. Aquí lo tenemos. Sí. Lady, ha sido un placer, de verdad. Como siempre, aprendo y más de nuestro mundo, ¿no? Porque en este formato también hablamos, ya, como hablábamos antes, ¿no? de otras artes. Y me ha encantado la entrevista. Me ha encantado y te agradezco que hayas venido. Y nada, esto es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, por esta invitación tan maravillosa. Estoy tan agradecida desde el fondo de mi corazón por esta oportunidad y qué bello programa tienes. Muchísimas gracias.